La cápsula de hoy es un crucigrama de los Colón contra la corona española. Está tomada toda la información del capítulo Diego y María versus Fernando y Carlos de mi libro de Historia de México y el mundo que lo rodea, en la página, de la página 9 a 12. Aquí está el crucigrama, pueden parar el video o ya luego bajarlo de YouTube, digo de Facebook, y más adelante están las respuestas, pero ojalá se animen también a leer el capítulo. Este es el actual Cristóbal Colón, se llama muy elegante. Cristóbal Colón Carvajal y Gorrozábal. Tiene 73 años y es el número 20 a partir de don Cristóbal Colón, el almirante. Es miembro de la más alta realeza, empresario, capitán de fragatas de la Armada Española, y sus títulos de nobleza son 28, duque de Veragua y grande de España, 17, marqués de Jamaica, 20, almirante de la mar Oceana y adelantado de las Indias. Sin duda, todos estos títulos los tiene gracias a los viajes del almirante, pero sobre todo gracias a sus aguerridos chosnos, Diego Colón y su esposa María, o sea, el hijo y la nuera del primer Cristóbal, quienes se atrevieron a enfrentarse ni más ni menos que con Fernando el Católico, el cardenal Cisneros y el emperador Carlos V. O sea que quien piensa que Colón se murió en la miseria, pues no. Eso es algo que hay que entender, que los reyes españoles siempre hicieron lo posible o respetaron, aunque a veces por debajo del agua no tanto, sus compromisos con los descubridores y conquistadores, por eso pudieron hacer tantas cosas. Fíjense cómo ha cambiado muy poco, bueno, relativamente los distintos escudos, el primero y el actual. Cristóbal Colón murió en 1506, o sea, el almirante. Miren todos estos retratos, la verdad no sé si todos son póstumos porque no se usaba en ese tiempo hacer tantos retratos, pero tampoco hay tanto tiempo entre el 506 y 519, o porque como hubo problemas porque él era esclavista, no sé si en el arraigo, no he encontrado realmente datos, fue a dar con la Inquisición, porque uno de las penas de la gente que era acusada y sentenciada por la Inquisición era que no se conocía su verdadera imagen. Por eso no hay imágenes contemporáneas de Morelos y de Hidalgo y de todos ellos que se las vieron con la Inquisición, y honestamente no sé si es el mismo caso de Colón. Estas son las imágenes más conocidas de él y todas, como les digo, son póstumas. Bueno, él se murió en 1506 y su hijo, Diego Colón y Parestrelo, nació, se supone, alrededor de 1479 y murió en 1526. Él es el primogénito de Cristóbal Colón. Tuvo varios hijos, pero él es el mayor y siempre se llevaron bien entre ellos. Bueno, él es el que hereda los privilegios de don Cristóbal en América y esos mismos Fernando el Católico se niega a reconocer. Dice por ahí un dicho popular: siembra vientos y cosecharás tempestades. Ese fue el caso. Las intrigas y los pleitos dividieron a la corte española y según yo llegaron para quedarse, y por eso siempre vemos, o sea, esa sería una de las raíces, que uno dice blanco y otro negro, y eso es algo que ahorita estamos viviendo. En nuestro sistema político y mucho de nuestra manera de ver las cosas es binario, conmigo o contra mí, sin mayores posibilidades de ir ahí mediando en las cosas. Bueno, el pleito que obviamente se prolongó hasta que, ya veremos ahorita quién lo arregló, se prolongó en otros personajes. Entonces, por ejemplo, Hernán Cortés no era precisamente amigo de Carlos V y tuvieron muchos enfrentamientos,
pero si lo tenemos que poner en términos actuales, sería del tipo de empresario ligado al gobierno, digamos. Y Diego, pues, fundamentalista, digamos, nada de gobierno, y su gran defensor es Bartolomé Las Casas. Bueno, entonces el odio entre Hernán Cortés y Bartolomé Las Casas es impresionante y se nota en cosas como la polémica en torno a cómo se deben de tratar a los indios que se hizo en Valladolid, es lo que habla Bartolomé de Las Casas de Cortés, en el bloqueo que le hicieron los dominicos a Motolinía cuando fundó la ciudad de Puebla. En fin, en muchas cosas se nota y se va notando pues a través de la historia que hay ese gran pleito entre ellos dos y que sembraron pues la cizaña para siempre. Fray Bartolomé describe a Diego con los siguientes términos: fue persona de gran estatura como su padre, gentil hombre y los miembros bien proporcionados, el rostro luengo, o sea, largo, y la cabeza empinada, y que representaba tener persona de señor y de autoridad. Era muy bien acondicionado y de buenas entrañas, más simple que recatado ni malicioso, medianamente bien hablado, devoto y temeroso de Dios y amigo de religiosos, de los de San Francisco en especial, como lo era su padre, aunque ninguno de otra orden se pudiera quejar, y mucho menos los de Santo Domingo. Tenía mucho de errar en la gobernación que tenía a su cargo, encomendábase mucho a Dios, suplicándole lo alumbrase para hacer lo que era obligado. Bueno, pues así, entonces al menos nos enteramos también de paso que Cristóbal Colón era alto. En 1508, obviamente ya Isabel la Católica se había muerto hacía años y demás, ya estaba peleado Diego Colón con Fernando el Católico, pero se casó con María Álvarez de Toledo y Rojas, que era lo que sigue de Popis. Era sobrina del duque de Alba y del mismísimo Fernando el Católico. Entonces al año siguiente mandó al matrimonio a la Española, o sea, a Santo Domingo. Él iba como gobernador de las Indias y tierra firme, pero su título verdadero, el que él estaba peleando, era virrey, porque el trato con Cristóbal Colón es que iba a ser virrey de todo lo que descubriera. Bueno, pues fueron muy bien recibidos por sus partidarios y mal por sus contrarios. Fueron objeto de críticas por instalar una corte tipo Castilla. Su actitud de defensa de los indios los enfrentó con quienes querían esclavizarlos. Para entonces, los protectores de los indios, con Fray Bartolomé a la cabeza, habían logrado que llegaran esclavos negros y luchaban por importar más. O sea, acuérdense que los negros viven abajo de los, o sea, al sur de los árabes, y que Cam fue maldito por Jehová por haberse reído de Noé. Y entonces, pues maldito por Dios, tienen derecho a ser esclavos de los que son buenos, digamos. Entonces, esa es la razón religiosa por la cual pueden esclavizarse a los negros, pero no a los indios. La única manera de hacer que un indio sea esclavo es demostrar que se puso contra el rey y contra Dios. Entonces, pienso que algunos esclavistas era lo que hacían, fomentaban las rebeliones y luego podían, de los sobrevivientes, agarraban esclavos. No es el caso de estos. Ellos son a favor de los indios y pues tienen todas las presiones del mundo para traer negros a la Española, a Santo Domingo, y pues sí lo hicieron, ¿no? Diego Colón encontró una isla, o sea, Santo Domingo o la Española estaba súper bien administrada por Nicolás de Obando, que ya se regresó a España. El nuevo gobernador, como pasa hasta ahora, cambió la cúpula administrativa y militar por gente de su confianza. Y como le interesaba ir descubriendo más cosas, porque de acuerdo con el
contrato, ya le iba a ser el dueño, digamos, el administrador o beneficiario, como le quieran decir al virrey. Entonces pagó las exploraciones a Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Panamá y el Océano Pacífico. La corona metía un poco de lana en las expediciones, pero en general los pagaban los expedicionarios, no la corona, o sea, no iban al servicio del rey en el sentido que el rey iba a pagar, sino era un negocio privado. Entonces aquí está la española, o sea, aquí está Diego Colón, y Cristóbal pasó por Cuba y vio ríos tan grandes que pensó que podía ser tierra firme. Entonces le interesaba muchísimo. Aquí está Jamaica, que luego, muchos años después, se la ganan los ingleses, y para acá está Puerto Rico y para acá está México. Aquí está Nicolás de Obando, que era incondicional de Fernando el Católico y que dejó las cosas muy ordenadas. Miren, aquí está más claro. Aquí está Santo Domingo, o sea, la española. En ese tiempo, obviamente, no estaba dividida en Haití y Santo Domingo. Entonces, fíjense, los manda a Panamá. Cristóbal Colón bajó por Honduras, él le puso Honduras, también le puso las Cigüeras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Él descubrió todo esto. Entonces, le interesaba muchísimo a Diego Colón seguir con los descubrimientos, sobre todo porque querían encontrar un paso o saber qué había adelante de esto. Entonces manda a sus exploradores, o sea, esto es la parte que conocían, aquí, nada más. Manda a sus exploradores, por eso luego le van a poner Mar del Sur al Pacífico, porque aquí está el norte, bajaron al sur, y entonces pues el mar que está al sur de Panamá es el mar del sur, aunque Magallanes, que es el que pasa por después de esto, ¿verdad? Más adelante, hasta el 21, pasa por el estrecho que lleva su nombre, él le puso Pacífico, pero todavía hay muchas novelas y cosas que hasta el siglo XIX le llaman mares del sur. Bueno, entonces concesiona, esa es la palabra, las primeras exploraciones a las islas vecinas y para acá, que era lo que le interesaba. Entonces, Cortés se va con Diego Velázquez y ellos son los que conquistan Cuba. O sea que la relación es viejísima y ya ven que luego pues ya platicaremos cómo rompen su contrato y cómo viene Cortés a México. Diego Velázquez pues es obviamente del lado de Diego Colón y Cortés pues se queda alineado del lado de Carlos V. Y así en todos lados más o menos se va repitiendo ese esquema. Bueno, pues Fernando el Católico desde el principio organizó el gobierno de tal manera que los conquistadores no fueran a hacerle la independencia. Y entonces, pues crea varias instituciones que limitan el poder de los gobernadores, sea o no Diego Colón, en todos lados. Entonces crea instituciones como las siguientes. La Real Audiencia. Esa ya estaba creada en España para los otros reinos que no eran Castilla y Aragón, y se la llevan también el esquema a América. Entonces, la Real Audiencia está presidida por el gobernador, en el caso de la española es Diego, y tiene 3 jueces de apelación. Esos eran favorables a Fernando el Católico y enemigos de Diego Colón, y con eso equilibra las fuerzas y eso es algo que se sigue haciendo hasta la fecha. Luego hace juicios de residencia. Todos los que tienen puestos altos en la colonia tienen juicio de residencia, o sea que para que no se llevaran más allá de bastante, que era lo que les correspondía. Y luego el repartidor de indios. No es, ¿se acuerdan que a cambio de, primero de ir al cielo y luego ya de una compensación económica, ya más adelante en el tiempo, había una persona que repartía a los indios, o sea, no los regalaba, sino les daba la chamba. Entonces, si había 6 haciendas que necesitaban indios, pues le iban a decir al repartidor que les mandaran tal cantidad de trabajadores y así lo hacía.
Aparte del repartidor, había uno que era el corregidor. El corregidor su chamba es corregir los abusos que puedan sufrir los indígenas. Para nosotros es muy famosa la corregidora, que es esposa de Miguel Domínguez, que era el corregidor de Querétaro. Entonces, estas tres instituciones se quedan para siempre y eso le da gran estabilidad al gobierno colonial y le quita pues poder al gobernador, se llame Diego Colón o se llame como se llame. Bueno, entonces aquí están los enemigos de Diego Colón, Fernando el Católico, el cardenal Cisneros, que va a ser regente de España entre que se muere Fernando el Católico y que llega Carlos V. Él ya había sido regente antes de la boda de que llegue Carlos V a la edad necesaria para reinar. Entonces, pues era una gente muy conocida. Le criticaron mucho a Carlos V que en camino a irse a ser rey de España, porque pues acuérdense que nació en Gante, no fue a visitar al cardenal Cisneros, que estaba muriéndose y que pues tenían mucho que agradecerle, pero un día dijo que pues no se le había ocurrido. Carlos V se casó con Isabel de Portugal, que como se usaba en ese tiempo, eran primos hermanos. Y ella era una mujer muy lista, entonces hizo muchas cosas que también le dieron estabilidad a la colonia, porque las instituciones que forman al principio pues son las que les dan o no estabilidad. Bueno, entonces todos se van a pelear contra estos, como ya vimos, pero ellas son las que van a acabar arreglando los pleitos colombinos. Estaban, como les conté, ellos dos en España y Carlos V lo regresa a Santo Domingo. Lo primero que enfrentan cuando llegan es que, bueno, perdón, no sé si les dije, el que los hizo de que regresaran fue Cisneros. Entonces llega Carlos V, los manda, llegan y hay una rebelión de los negros. Y también hay continuos conflictos con la Real Audiencia y con todos los funcionarios. Entonces, es muy difícil arreglar las cosas y hubo tales presiones que Carlos V llama a Diego Colón de regreso a España. Ellos nunca se volvieron a ver porque él se murió, pero ella se dice que es la primera virreina de América porque fue capaz de controlar el gobierno y de hecho gobernar. Y ya en el 26 que se casaron Isabel y Carlos, Diego no llegó a la boda porque se murió en el camino. Bueno, María continuó al frente del gobierno en Santo Domingo hasta 1530, que regresó para pelear por los privilegios de sus hijos. Esta es la parte de Panamá que les digo. Este es Veragua, que hasta la fecha es el único estado de toda América que tiene él solito, no el país, sino el estado o el departamento, según lo que sea, costas de los dos lados. Veragua ahí llegó Colón, Cristóbal, y es como el símbolo de los descubrimientos de don Cristóbal en América. Entonces aquí están cómo se van llamando las distintas regiones de Panamá y ya de Costa Rica y demás. Aquí está más en la forma moderna, aquí como ven está Veraguas, es un lugar muy difícil. Por aquí pasa el canal de Panamá. Si se fijan, aquí está el canal, aquí están junta con los ríos y aquí sigue una laguna y aquí ya se desemboca en el Atlántico. Ahora está muy seco, no sé por qué nunca hicieron desalar el agua del mar, si está ahí. No sé qué tan difícil sería, porque el problema es luego deshacerse de la sal, pero pues podrían tener una industria de sal. En fin, no la tienen y como no ha llovido, entonces no hay agua dulce para mover los barcos en el canal y son unas broncas terribles por eso. Y eso que ya está más ampliado y todo, pero pues el problema es que está seco. Los españoles usaban
esta ruta también, o más para acá, pero pues una parte la usaban en el río y otra parte con animales por tierra, o sea que tenían que llevar moviéndose las lanchitas o lo que usaran, o tenían en unas partes una cosa y en otras partes otra cosa, pero no era muy fácil cruzar. Como saben, esta es la parte donde los ilegales se atoran, el Darién. Es tan difícil que no hay carretera. Es la única parte donde no está la carretera panamericana. Entonces, aquí hay dos opciones. O se cruzan a pie, si vienen por aquí, o se cruzan a pie. Yo creo que algo debe ser muy difícil estas corrientes, porque nunca he visto que digan que se les hundió una lanchita porque iban por ahí. No ha de haber, sino siempre he visto que se van por el tapón, le dicen, del Darién. Entonces el clima es muy difícil y Veraguas también. Era muy difícil, pero bueno, pues ese es parte del arreglo de María con los Reyes. Estuvo 6 años en pleitos impresionantes, ya salida de la isla, o sea, de regreso en España, hasta que se puso de acuerdo con Isabel. Isabel quedó, bueno, mejor les enseño este primero, y ella quedaron, y María, quedaron que el primogénito iba a ser duque de Veraguas, sin ese, esto de Veraguas es moderno. Y a cambio de eso, renunció a los derechos de ser virrey de todo lo que descubriera. Así que en 1540 se creó físicamente el ducado de Veragua, en las fronteras, como vemos, de los virreinatos de Perú, que está hasta acá, y porque primero Colombia es parte de Perú, y de Nueva España, que llega a Costa Rica. Por eso Panamá fue de Colombia hasta que los gringos organizaron la guerra de independencia para hacer el canal en el siglo XX, pero mucho tiempo. Por eso se dice a veces Centroamérica y Panamá. No es que Panamá no esté en Centroamérica, sino simplemente que no fue de la Nueva España, sino del virreinato de Perú, y luego ya cuando se separa Colombia, pues de Colombia. Entonces, cuando llegan los Colón aquí, pues nomás ven que es imposible conquistar, está lleno de indios que no quieren para nada los españoles. Fue muy difícil la conquista en toda esa zona, y para acabarla de amolar, aquí les encanta a los piratas descansar. Entonces, pues para los Colón resultó imposible conquistar la zona, y entonces volvieron a arreglarse con los reyes, y entonces los Colón conservan, como vimos, sus títulos, pero renunciaron al señorío territorial a cambio de una renta anual que los reyes pagaron hasta 1898, cuando pierden la guerra con Estados Unidos y sus colonias en América. Bueno, aquí está el crucigrama, los invito a hacerlo, y ya cuando lo hagan, que aquí todo lo que les dije está en la cápsula, pero aquí está la respuesta para que se diviertan y la pasen bien un rato. Les recuerdo, es un capítulo del libro Historia de México y el mundo que lo rodea, que es de la página 9 a la 12, porque es chiquito como todos los capítulos. Que les vaya muy bien y hasta la próxima. Como siempre, les pido que si les gustó, le hagan clic a la manita con el dedo para arriba, y que si no se han suscrito a mi canal y si les gusta, me hagan el favor de hacerlo. Si quieren que les avise YouTube que hay una nueva cápsula, porque ya ven que son de aparición cristiana, o sea, cuando Dios quiere, le ponen, sale una campanita, le hacen clic a la campanita, y entonces eso quiere decir, avísame cuando estas cápsulas tengan una nueva. Que les vaya muy bien, hasta la próxima.